una vez conocemos ya por fin cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto contiguo y cuál es la hipotenusa, ya podemos empezar a utilizar estas razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí un ángulo y vamos a ir resolviendo las incógnitas mediante estas tres razones. Vamos a empezar por A y realmente vamos a buscar cuál de estas tres utilizar. Entonces, lo primero, vamos a señalar aquí, utilizamos A y vamos a pensar cuál es cada cosa. Bueno, tenemos aquí la hipotenusa, pero no nos dice nada de la hipotenusa y solo tenemos información del cateto contiguo y cateto opuesto. Entonces, ¿qué figura tenemos que utilizar si solo conocemos el cateto contiguo y el cateto opuesto? O, o el cateto adyacente y el cateto opuesto, que son lo mismo decir cuando decimos contiguo y adyacente. Como podéis ver, la tangente. Porque en el resto se necesita la hipotenusa. O sea, si no conoces la hipotenusa vas a tener que utilizar la tangente sí o sí. Muy bien. Pues para esto, simplemente, pues podemos decir, vale, vamos a utilizar la tangente de alfa es igual a, vamos a ver, cateto opuesto 3 partido de cateto contiguo 4. Esas fórmulas os las vais a tener que aprender de memoria para poder pensarla en la cabeza, ¿no? Y 3 entre 4 da 0,75. Vale, aquí tenéis la tangente, pero no, eso no os sirve. Lo que tenéis que conocer es el ángulo. Es el ángulo de alfa, ¿no? Queréis saber ese número en grados. Y esto no está en grados, esta es la tangente. Entonces simplemente lo que vais a tener que hacer es hacer el opuesto de la tangente. O sea, el arco tangente. Entonces, podemos decir que alfa es lo mismo al arco tangente de 0,75. Vale, básicamente lo que estamos haciendo aquí es hacer el proceso contrario. ¿Esto cómo se hace en la calculadora? Hay que hacerlo en la calculadora, no. Entonces, lo único que tenéis que hacer es escribir el 0,75 y darle a Shift y utilizar la razón que estemos utilizando. Si es el arco seno, sería al seno, coseno o tangente. Os aparecería sin elevado a menos uno, cos elevado a menos uno, tan elevado a menos uno, y es apretar obviamente a la que estamos utilizando. En mi caso, la tangente. Y en el vuestro también en esta operación. 36,86. Muy bien. Ya habríamos resuelto los grados de alfa. Y esta sería la solución. Muy bien. Ahora, simplemente es hacer todo el rato estos pasos, ¿vale? Para saber los ángulos. Saber coger la tangente utilizando los datos que conoces. Y una vez sabes la tangente de ese número, utilizar el arco tangente, que es irte a la calculadora y hacer darle al shift y luego la tangente. O si fuese otra figura, shift sen, shift seno, shift coseno, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a hacer de beta. Pues vamos a ver aquí y vamos a ponerlo de verde, por ejemplo. Ahora, como podemos ver, van a cambiar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos estamos fijando en los lados de alfa, ahora nos estamos fijando en los de beta, que van a cambiar. Voy a dibujarlo en verde. Y es que para beta, este es su ángulo contiguo y este otro es su ángulo opuesto. Entonces vamos a utilizar otra vez de nuevo la tangente porque no sabemos la hipotenusa, pero ahora va a ser algo diferente, porque la tangente de beta no va a ser 3 entre 4, sino 4 entre 3, porque 4 es el opuesto y 3 es el contiguo. Y esto da 1,33. Periodo. Voy a poner solo dos dígitos, solo dos decimales. ¿Y qué tenemos aquí? La tangente. ¿Nos interesa la tangente? No, no nos interesa. Queremos saber el ángulo. Para esto hacemos el arco tangente. Entonces, para sacar beta tenemos que hacer el arco tangente de el resultado que nos ha dado, que es 1,33. Y entonces ponemos 1,33 y utilizamos el shift y luego le damos a tangente.
lo que nos da 53. 53 grados. Vale. Por supuesto, esto hay más decimales atrás que no utilizaron en el periodo. Y nos podríamos haber ahorrado este paso, pero no lo estoy haciendo para poder explicarlo. ¿Cuál sería la otra forma de hacer? Pues si sabemos que tenemos todos los triángulos tienen 180 grados, pues podemos decir 180 grados menos este ángulo de 90 que tenemos y menos el otro, menos alfa que lo acabamos de resolver, menos 36, debería saber, menos 36,8, pues debería salir que, bueno, pues que 180 menos 90 menos 36,8, vemos si nos da 53. 53, bueno, con 2. Y esta sería la otra solución que, como vemos, da igual. Voy a poner aquí el coma 2, que no lo he puesto porque he puesto solo dos decimales en la calculadora. Y vemos que da absolutamente igual con que lo hagamos. Igual va a pasar ahora con la h, que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahora cómo resolver la h utilizando las razones trigonométricas. Bueno, para resolver la h vamos a pensar. Bueno, podríamos utilizar perfectamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque tenemos un cateto, otro cateto, esto es un ángulo recto y bueno, simplemente podríamos decir que h al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y bueno, pues sería que h sería la raíz cuadrada de 16 más 9, 25. Y nos daría 5. Esto totalmente posible, se puede hacer y está totalmente bien, y es súper rápido. Pero en este vídeo voy a explicar cómo se haría las razones, utilizando razones trigonométricas, porque a lo mejor no en todos los problemas vais a tener todos estos datos. Muy bien, para esto vamos a tener que pensar una razón que utilice la hipotenusa y que utilice otro lado que ya conocemos. Aquí conocemos absolutamente todo, así que nos va a dar igual cuál utilicemos. Además tenemos que pensar en qué lado fijarnos. Podemos utilizar realmente el que queramos. Vamos a utilizar beta, porque lo acabamos de hacer. Y vamos a utilizar el seno, por ejemplo. Mismamente. Entonces podemos decir que el seno de beta, que hemos dicho que beta ya lo hemos resuelto y nos ha dado que da 53,2, el seno de 53,2 debería ser igual. Hemos dicho que la fórmula del seno es, lo tenemos aquí, cateto opuesto partido hipotenusa. Entonces, pues cateto opuesto, que nos vamos a cateto opuesto de beta, que es 4, partido de la hipotenusa, que es h. Muy bien. El seno de 53,2, pues simplemente vamos a la calculadora, escribimos 53,2 y le apretamos a seno. Entonces, pues esto, hecho con la calculadora, me da que eso es igual a 0,8. Entonces 0,8 es igual a 4 partido de h. Pues ya está. Pues ya, pues sustituimos y hacemos 0 con... Espérate que no me entra. Voy a hacerlo aquí. Pues 0,8h es igual a 4. Y así que entonces h es igual a 4 entre 0,8. Entonces 4 entre 0,8 nos da también 5, justo también nos da 5, clavado a lo que hemos hecho antes con el teorema de Pitágoras. Entonces ya podemos confirmar que está totalmente bien esta respuesta, porque nos ha dado 5 de dos maneras totalmente distintas. Así que bueno, esto sería, espero que no haya sido muy lioso. Y esto es realmente lo que hay que hacer todo el rato. Ir pensando, dices, bueno, cuál es el cateto opuesto de este, cuál es la figura que vamos a utilizar y, y eso sería todo. Para sacar el ángulo deberemos hacer la tangente o coseno o seno utilizando pues la información que tenemos, y una vez cogido el resultado hacemos la inversa, o sea, hacemos el arco
tangente, si hemos utilizado la tangente, seno, si hemos usado el seno, y coseno, si lo hemos hecho con el coseno, del resultado, y ya nos da el número en grados. Y eso se haría para sacar los ángulos. Y para sacar los lados, simplemente tendremos que utilizar una figura que abarque nuestra incógnita, obviamente, porque si no, no nos va a dar. eh, y luego utilizar en un ángulo que conozcamos su, su número de grados, y utilizando una razón que nos dé información tanto de nuestra incógnita como de otro lado que sí que conozcamos. Así que bueno, esto sería todo. Espero que no haya sido claro. Y bueno, mucha suerte en vuestros exámenes, Gigi. A ver qué sale. Venga, suscribiros. Chao.